Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. En este pequeño video vamos a demostrar que Rafael Díaz, a pesar de que quiere verse como una persona muy conocedora de su fe y se pinta como un pastor y misionero católico muy sabio, ¿verdad? El día de hoy demostraremos que es un ignorante de su propia doctrina, que es un ignorante de lo que enseña el magisterio de su propia iglesia. ¿Han escuchado cómo es que él se refiere a los cristianos que no son católicos? ¿Han escuchado cómo se refiere él a aquellos cristianos que no van a la iglesia católica? En este caso a los evangélicos, cuando ha debatido, realmente no ha tenido un verdadero debate así al tú por tú con un evangélico conocido, ¿verdad? Pero él realizó un video para contestar a un pastor de Sudamérica y él se expresa de la siguiente manera acerca de este pastor evangélico. Veámoslo. Protestante, sectario, hereje, hijo de Lutero. Protestante, sectario, hereje, hijo de Lutero y cosas así son las que Rafael Díaz suele decirle a muchos evangélicos. Pero no es algo que se guarde para sí, es algo que le gusta decírselo mucho a la gente. Veamos una de sus conferencias en las que invita al pueblo católico a desobedecer lo que dice el magisterio de su iglesia, haciendo que los católicos se dirijan a los evangélicos como protestantes, como cualquier otro nombre, exceptuando cristianos. No les llamen cristianos, dice él. Veámoslo a continuación. El correcto nombre de ellos es protestantes. Nada de evangélicos. Son protestantes. Ese es el nombre correcto. ¿Pero es eso lo que enseña el magisterio de su iglesia? Vamos a ver qué es lo que enseña el magisterio de su iglesia, porque su iglesia sí tiene una postura oficial de cómo los católicos deben de llamarnos a nosotros los evangélicos. Veamos el clip donde vamos a analizar el numeral 818 del Catecismo de la Iglesia Católica. Veámoslo a continuación. Numeral 818. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación. El magisterio de la Iglesia Católica dice que ellos no me pueden acusar del pecado de la separación, por lo tanto no me pueden llamar sectario. Sigamos adelante. Y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Bueno, realmente los católicos con los que he debatido difícilmente nos tratan con respeto y difícilmente nos llegan a tratar con amor fraterno. Sigamos adelante. Justificados por la fe en el bautismo se han incorporado a Cristo. La Iglesia Católica reconoce que nosotros los cristianos evangélicos hemos sido justificados por la fe. En el bautismo también nosotros nos hemos incorporado directamente a Cristo. Nos hemos incorporado directamente a Cristo, que no se les olvide, no necesitamos incorporarnos a la Iglesia Católica para estar incorporados a Cristo. Sigamos adelante. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos, y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Como podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que dice claramente es que los que nacen hoy en las comunidades surgidas de estas rupturas, y aquí hace referencia a los grupos que nos llamamos cristianos, y que en este caso nosotros los evangélicos, ¿verdad? Y somos instruidos en la fe de Cristo, dice el numeral 818, no pueden ser acusados del pecado de separación, o de lo que ellos utilizan para llamar a los separatistas es llamarles sectarios. Bueno, no nos pueden acusar de ser sectarios, ¿verdad? No nos pueden llamar sectarios. Lo que sigue a continuación, como ya lo vimos, es que la Iglesia Católica nos abraza con respeto y amor fraternos. Este hombre, Rafael Díaz, que se hace llamar como un predicador y misionero católico, de alguna manera está representando a su iglesia y le está mal representando porque no nos habla con respeto y no nos habla con amor fraterno. Vamos a ver lo que sigue a continuación en este numeral de la Iglesia Católica. Dice, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo.
quiéralo o no usted, que es católico, debe aceptar, porque el magisterio de su iglesia así lo dice, que los cristianos evangélicos, en este caso, somos justificados por la fe en el bautismo y que nos hemos incorporado a Cristo. No necesitamos incorporarnos a su iglesia católica para estar incorporados a Cristo. Y esto no porque lo diga el magisterio de su iglesia, lo dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces, como católicos, por mucho que estén enojados y por mucho que estén debatiendo con nosotros, nos tienen que tratar con respeto, con amor fraternos, sabiendo que por la fe somos nosotros justificados en el bautismo y nos hemos incorporado a Cristo. Esto lo dice el magisterio de su iglesia católica. Dice a continuación: por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Les guste o no les guste, el magisterio de su iglesia dice que nosotros somos reconocidos, ¿verdad?, con el nombre de cristianos. Y que ustedes no se deben referir a nosotros como sectarios, herejes, protestantes, abortos de Lutero o todas las cosas que se les ocurran, porque la iglesia dice que nos deben de tener como hermanos en el Señor. Si tú estás en contra de lo que enseña el magisterio de tu iglesia, tú no eres un buen católico. Y este hombre, que se quiere ver muy sabio, nos ha demostrado que es un gran ignorante de lo que enseña su iglesia católica. Es un gran ignorante al enseñar a la gente a tener cierta animadversión contra nosotros y llamarnos sectarios, herejes, protestantes y hasta abortos de Lutero. Cuando su iglesia le obliga a tratarnos con respeto y amor, cuando su iglesia le obliga a llamarnos cristianos, nuestro nombre es cristianos, ¿ok? Y esto lo enseña aún el magisterio de la iglesia católica, al cual todo católico se debe sujetar. Este tema lo he debatido mucho en las redes sociales, mucho. Y a pesar de que el magisterio de la Iglesia Católica es muy claro del cómo deben llamarnos, muchos católicos se encierran en su necedad y dicen, bueno, la Iglesia Católica tampoco me obliga a no llamarte sectario, no me obliga a no llamarte protestante. El magisterio de su iglesia es muy específico en cómo nos deben de llamar. Nos deben aceptar como cristianos y como hijos de Dios. Amén. Pues bueno, con este video demostramos que este muchacho, Rafael Díaz, es un ignorante de su propia doctrina católica. Pero bueno, él es un laico, por así decirlo. ¿Quién es él? Lo que a mí me extraña es que el llamado Padre Sam haya dicho lo mismo. Y ustedes saben que muchísimos otros grandes maestros de la Iglesia Católica han dicho lo mismo. No les llamen cristianos. Veamos lo que dice el famosísimo Padre Sam al respecto. El nombre propio de los hermanos separados no es cristianos, sino protestantes. No nos dejemos robar el nombre y no tengas miedo de llamarle a un hermano separado hermano protestante. Con mucho respeto, ese es el nombre propio. Muy bien, como hemos podido ver, de Rafael Díaz no me extraña. Muchas cosas lo han delatado como un ignorante. Pero del llamado Padre Sam, cuando un sacerdote mismo inculca a la gente a que vayan en contra de lo que enseña el magisterio de su iglesia, sí es un hecho un poco alarmante, ¿verdad? Pero no es el único. Él lo único que ha hecho es seguir lo que otros han dicho anteriormente, en lugar de ir al catecismo de su iglesia. ¿Qué puedo decirles a esto? El que no lee está condenado a creer lo que le cuenten. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y la próxima vez que debatan con un católico, él tiene que reconocer a ustedes como cristianos. No les pueden llamar herejes, no les pueden llamar sectarios, no les pueden llamar abortos de Lutero, no les pueden llamar protestantes. La Iglesia Católica en el numeral 818 es muy clara de cómo se deben dirigir a nosotros. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y hasta la próxima. Lo que tú crees, lo que yo creo, sale sobrando. Aquí se trata de lo que enseña la Biblia, de lo que enseña el magisterio de la iglesia. Y hay que aclarar muchas cosas, hermano. Ya usted no debe de ser tan ignorante.